Bueno, entonces comenzamos la grabación de esta sesión. Les venía comentando que lo que vamos a hacer es trabajar con la planeación que tenemos y vamos a hacer lo más, digamos, cercanos posibles al tema que se vaya desarrollando semana tras semana. Y las evidencias, pues las habilitaremos en la medida en que la plataforma restablezca su funcionamiento, que yo espero que sea muy pronto. Para el caso de nosotros ya terminamos la fase de planeación, terminamos el 12 de julio y el 13 de julio inició nuestra fase de ejecución. En en esta fase, pues tenemos unos temas nuevos que vamos a estar trabajando y unos temas que obviamente están relacionados con muchas cosas de las que ya hemos visto. Entonces, vamos a entrar como a profundizar algunos temas como materia de impuestos, como materia de costos, análisis de costos, estados de costos, ya más enfocados como al tema de costos de producción, cómo se calcula el costo en cada una de las etapas de producción, cuáles son los componentes o los elementos del costo. Y obviamente todo esto acompañado o soportado por el registro contable, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de esos temas bien importantes. La idea es que en esta fase nosotros podamos profundizar más esos temas que ya hemos venido viendo como a nivel muy general. Para la sesión de hoy, entonces, vamos a ver lo relacionado con ajustes y cierre del periodo. Este tema, nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces es básicamente un repasito o una profundización de ese tema de ajustes y cierre del periodo. Los ajustes y cierre del periodo son procesos que se desarrollan en las empresas de manera periódica. Entonces, normalmente uno hace un cierre mensual y un cierre anual, que es como el cierre definitivo ya del ejercicio contable. Acuérdense que el ejercicio contable nos abarca normalmente de acuerdo al periodo fiscal que exista en el país. Para Colombia, el periodo fiscal comienza en 1 de enero y termina 31 de diciembre. Entonces, básicamente, em, el cierre general o el cierre anual pues se hace a 31 de diciembre y el cierre mensual pues se hace finalizando cada mes. Entonces, chicos, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman ustedes si ya estamos viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, les estaba comentando, me desvié un poquito, les estaba comentando que por temas de cronograma y efectos de cronograma nosotros ya finalizamos la fase de planeación. La idea es que la gran mayoría, por lo que hemos podido revisar, hoy tuvimos reunión del equipo ejecutor con los otros docentes y en realidad faltan muy poquitos aprendices como por enviar alguna que otra evidencia, o sea, realmente no es mucho. Faltan muy pocos, pero no hemos podido tampoco generar un libro de calificaciones para ver quiénes han entregado ya y qué evidencias están pendientes. Entonces, en cuanto podamos, también lo vamos a hacer porque urgentemente necesitamos hacer las reuniones de cierre de fase de cada una de las fichas. Acuérdense que para esa reunión de cierre de fase, que es el llamado comité de evaluación y seguimiento, nosotros lo que hacemos es como una especie de semigraduación. Ahí lo que uno dice es quiénes aprobaron la fase, con los RAPs que se aprueban, es decir, las evidencias que se aprueban. Y para el caso de esta fase son 23, 24 evidencias, si no estoy mal. ¿Cuál es la idea nuestra del equipo ejecutor? La idea es que no lleguemos a tener que hacer un plan de mejora. Lo que queremos es que todos envíen todas las evidencias, porque igual con plan de mejora o sin plan de mejora, pues igual hay que soportar las 24 evidencias. Entonces es mejor que envíen las evidencias y no estar batallando con un plan de mejora. El tema es que el plan de mejora, pues es para darle cumplimiento al debido proceso que se surte después de 3 llamados de atención. Entonces, 3 llamados de atención que se hacen en la fase, si no surten efecto, se hace el plan de mejora
El plan de mejora debe ir soportado también con un compromiso firmado por parte del aprendiz y si no se cumple o si no se aprueba, pues entonces automáticamente va para cancelación de la matrícula. Pero lo que no queremos es llegar al plan de mejora. Lo que queremos es que a través de solamente el envío de las evidencias normales, pues ya se apruebe la fase. La idea es para nosotros los docentes dar oportunidades de lo que esté pendiente hasta este fin de semana, es decir, hasta el máximo, hasta el domingo 26 de julio, máximo hasta el domingo 26 de julio. Entonces, si ustedes saben que de pronto tienen alguna evidencia pendiente por enviar, comuníquense por favor con sus docentes para que les habiliten y puedan enviar antes de este domingo, porque es el último, definitivo, último plazo que se va a dar para la fase de planeación, porque por cronograma ya no tenemos más tiempo. Pues este problema del Sayuna nos ha retrasado ya 2 semanas en todo el cumplimiento del cronograma, pero no podemos seguir retrasando las actividades, sobre todo lo del cierre de la fase. Entonces les recomiendo esa partecita, por favor. Y bueno, los que tienen evidencias conmigo, que son muy poquitos, que yo los tengo aquí en mi lista de pendientes como prioridad, en cuanto yo pueda habilitarles las evidencias, se las voy a habilitar. Y si no, me tocará a través de la clave de algún compañero. Por ejemplo, de hecho, eso ya lo hice con la ficha 799. Por ahí ingresé con la clave del profesor Johan y califiqué algunos videos que me habían enviado. El mensaje está con el nombre del profe Johan, pero fui yo quien los revisó. ¿Listo? Entonces, para las otras fichas, sí, no tengo la manera de ingresar. Sin embargo, pues si me toca, me tocará pedirle de pronto a la profe Lady que me preste su clave, entonces no se les haga raro que por ahí encuentren evaluaciones con el nombre de la profe Lady, pero seguramente soy yo. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, igual chicos, ahí estamos atentos a ver cómo podemos gestionar y solucionar este Profe, inconveniente. disculpe, nosotros tenemos actividad con usted para este domingo. Para este domingo, según cronograma, creería que no tenemos evidencia. Es decir, sí tenemos, pero no la voy a pedir precisamente por el inconveniente que hay con el Sayuna. Vamos a esperar una semana más a ver si logran restablecer el servicio en su totalidad. Y también como no hemos podido revisar los temas ni nada, pues, y los instructivos, tampoco hemos podido descargar instructivos para ver qué evidencias son y cómo se hace el instructivo de la evidencia, entonces pues eso está como en pausa. Así que digamos que aprovechen las vacaciones, aprovechen para descansar en estos días, porque cuando activen activen la plataforma, pues vamos a tener que trabajar todo lo que tenemos atrasado. ¿Quién más tiene la manito por Profe, ahí? buenas noches. Buenas Sí, noches, buenas noches. instructora. Qué pena, por ejemplo, en mi caso no alcancé a subir la actividad del video. Pues sí me preocupa bastante porque, digamos, tenemos plazo hasta el 26. ¿Será que si se restablece esta plataforma de aquí a allá para poder Pues, subir ese video? pues yo espero que sí realmente, pero no sé. Lo que te puedo decir es que trates de ingresar por otro navegador, de pronto por el Microsoft Edge, que es el que están recomendando aquí todos los ingenieros y técnicos que saben del tema. Porque yo pude ingresar sí, hubo unos días que dejó ingresar, pero no está habilitado, no me deja subirlo. Dice que está retrasado, pero no está habilitado para poder subir la actividad. Ya, Sí, señora, porque pues Profe, sí mira, pude buenas entonces noches. Yo unos días. intenté hoy sí, ingresar a la plataforma y le di subir video, o sea, porque yo también no lo alcancé a subir por el inconveniente de la plataforma y yo, o sea, ya ayuntando todos los dos archivos del PDF y el video y cuando le iba a dar a enviar, el botón, o sea, de enviar no funciona, queda ahí y ahí, de ahí no pasa. Entonces no caramba. sé cómo se hará ahí.
Caramba, qué inconveniente. Pues mira, intentemos, de pronto como los videos son muy pesados, entonces no cargar el video directamente en la plataforma, sino cárguenlo en YouTube o en alguna otra plataforma o en algún drive que se pueda compartir. Y ustedes compartan el enlace, pueden compartirlo en el contenido de la evidencia o en los mensajes. Ahí hay una opción de dejar un mensaje cuando ustedes dicen, hola, instructora, le adjunto la actividad. Ahí de pronto pueden pegar el link para acceder al video. Con eso no se carga un video tan pesado y eso no bloquea la plataforma, porque tras de que no funciona, pues creo que si le adjuntamos el video pesado, pues menos nos va a cargar. Ah, Intentemos por ahí. listo, profe, gracias. Intentemos hacerlo así, ¿vale? A ver si nos funciona. ¿Quién más tiene la manito levantada? Yo, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, un favor, bueno, yo estoy como un poquito por el tema de que se ha caído la plataforma, estoy un poquito perdido y todo ese tema. Bueno, la última clase que tuvimos con usted, la última evidencia es el video, ¿verdad? Sí, video de servicio al cliente. Y como acaba de decir usted, el total de actividades que se deben llevar al día son 23, 24. Sí, Listo, profe, lo para llevar en cuenta más o menos, sinceramente. Ya sí, si uno ir tienes al día. alguna duda me puedes escribir y yo te mando el listadito de las evidencias que son, aunque con sus voceros yo les había enviado el listado de calificaciones y ahí se ven todas las evidencias. Es que, profe, sí tengo una duda y estoy confundido. Pues le voy a ser sincero, el profe de inglés, pues yo no había hecho una actividad de un video, pero la verdad a mí se me pasó. Y yo me adelanté Sí, unos cuestionarios de inglés. sí, sí, sí. Hay un cuestionario. En ese cuestionario el profe me lo revisó, excelente, chévere. Pasé y me escribió, te paso el video como, o sea, como si fuera calificado, pero no se me como queriéndome decir que no me adelantara las actividades. Y me hago entender, pero aparece Mm. calificado cuando yo no subió nada. Ah, lo que pasa es que a veces hay algunas evidencias que van en conjunto. Es decir, van en conjunto y se aprueba es el RAP general. Eso también pasó con otro instructor, creo que era la profe Carolina Caballero, si no estoy mal. A algunos les salía D en una evidencia y A en la otra, o qué sé yo, ¿sí? Entonces, al juntarlas, ella decía que al juntarlas les aparece como aprobado, pero en la evidencia les va a seguir apareciendo la D. Lo que pasa es que aquí una cosa es las calificaciones en el Sayuna, en la plataforma del Sayuna, que es como la calificación por evidencia. Pero al migrar esas calificaciones al Sena Sofía, que es donde quedan las notas ya definitivas, allá no se pasa por evidencia, sino se pasa por RAP. Es como un juicio evaluativo. Entonces, el juicio, por ejemplo, sería el aprendiz es capaz de hacer los ajustes de cierre correctamente con no sé qué. Entonces, dentro de ajustes de cierre está, por ejemplo, depreciación, gastos pagados por anticipado, varias evidencias o varias actividades. Entonces, como el aprendiz, digamos que aprobó el RAP completo, no importaría que alguna de las evidencias de ese RAP estuviese como no aprobada. Porque, digamos, Ah, cuando ya, se hace profe, la entonces está actualización bien ese en el tema. Sofía, ¿Subo el ya video o no? pasa Porque solo es aprobado. un video que me hace falta en inglés, no más. Sí. Ahí en ese Sí. tema, ¿qué hago? Puede ser eso. Entonces, a la hora de hacer el RAP, si el profesor ya te dijo que lo aprobaste, que el RAP estaba aprobado, entonces no habría ningún problema. Guarda ese pantallazo como soporte y si quieres me lo envías y yo lo verifico aquí en el Sofía, que es donde finalmente quedan los RAPs aprobados. Ah, listo, profe, gracias, muy amable. Vale, es que, como les digo, del Sayuna hay que hacer una migración de las calificaciones para pasárselas al Sena Sofía, que es la otra plataforma. Pero cuando se pasan al Sofía, entonces ya no son calificaciones, sino que son RAPs. Entonces esos RAPs solo aparecen como aprobado o no aprobado. Solo hay esas dos opciones.
Entonces ahí digamos que no importa tanto si tú sacaste un 7 o un 8 o un 9, porque en el Sayuna, si tú sacaste un 7, si sacaste un 6 y en la otra actividad sacaste 100, entonces al promediar pasaste el RAP. Pero al actualizarlo en el Sofía, pues simplemente le van a poner aprobado. Ya no le van a poner ni D, ni A, ni nada de esas cosas, ¿sí? Son dos plataformas diferentes que se complementan allí. Puede ser que ese sea el caso. Sin embargo, lo que yo les recomiendo pues es tener todos los soportes porque pues no se sabe, ¿no? En caso de pronto que en esta actualización de pronto se borró algo de la información, porque sí he visto de pronto compañeros que dicen, no, es que se me borraron las sesiones, se me borraron las calificaciones o se me borraron algunas cosas. Se ha presentado el caso. Entonces lo mejor es para ustedes curarse en salud y tener la evidencia de todas esas cositas, ¿vale? Sobre todo en lo que tengan duda. Gracias. Con gusto, chicos. Listo, entonces vamos a empezar con nuestro tema. Si no hay más preguntas al respecto. Bueno, entonces comencemos con nuestro tema. Nuestro tema del día de hoy es ajustes de cierre o ajustes contables. Como les comentaba, este tema nosotros ya lo habíamos venido trabajando, ¿cierto? Este tema ya lo habíamos trabajado y vamos a ver, es como un repasito a nivel muy general. Entonces, ¿por qué debemos hacer ajustes de cierre? Como les digo, podemos hacer ajustes mensuales y ajustes de fin de año. Los ajustes son básicamente para poder mostrar la realidad económica de cada una de las cuentas. Nosotros necesitamos mostrar em, los saldos lo más cercanos a la realidad posible y para eso se utiliza el término razonable. Entonces yo digo, las cifras, cuando yo digo en una certificación a los estados financieros o en unas notas a los estados financieros, certifico que las cifras representan razonablemente el valor, entonces digo que es un término que me permite tener un manejo, pero que a su vez me está diciendo que las cifras son reales, ¿sí? Yo no puedo decir en definitiva al 100% las cifras son reales. No, no puedo decirlo porque puede haber un margen de error. Entonces, como hay ese margen de error, yo lo que digo es que son razonables. Van a ver ustedes que esa palabrita razonable es lo que más se utiliza en términos contables. Entonces, para que las cifras me muestren unas cifras o unos valores razonables, yo debo hacer a veces algunos ajustes, ¿cierto? Porque no todos los movimientos o todas las transacciones son exactas. Entonces, como no son tan exactas a veces y puede haber errores, para eso se hicieron los ajustes de cierre o las revisiones de cierre de periodo. Para poder hacer el ajuste, pues yo lo primero que tengo que hacer es revisar la información para ver cuáles son los ajustes que yo puedo llegar a hacer en determinado momento. Normalmente, los tipos más comunes de ajustes que se hacen terminando mes, pues son los de bancos, cuentas bancarias, de pronto gastos por anticipado, algunos diferidos, no solo del activo, sino del pasivo, de pronto ajustes por diferencia en cambio, ajustes de inventarios eh, y de pronto ajustes no solo del inventario físico, sino ajustes del costeo. ¿Por qué? Porque los programas contables que trabajan con nuestro sistema permanente de evaluación de inventario, hay algunos que lo hacen inmediatamente, se genera la factura, hacen el registro del costeo, pero hay otros, la gran mayoría, que lo hacen a fin de mes. ¿Por qué? Pues porque digamos que en el día a día no se tiene la información completa actualizada. En cambio, a fin de mes se supone que yo debo tener todos los registros contables ya ingresados en el sistema. Entonces, eso me permite tener un cálculo de los costos unitarios más exacto, más preciso. Entonces, a través de ese cálculo del costo unitario, acuérdense que
ese costo unitario se hace por promedio. Entonces, si yo ya tengo todos los documentos ingresados, el promedio me va a quedar más acertado, ¿sí? Va a ser un valor más razonable, más acercado a la realidad que quiero mostrar o a la realidad que quiero ver. ¿M? Entonces, por eso ese ajuste del inventario o del costeo se hace mensual. Allí, entonces, el sistema lo que hace es que coge todas las facturas de compra, calcula o recalcula el costo unitario promedio y ese costo unitario promedio es el que me sirve después para poder hacer el ajuste del costeo mensual. ¿Cuál es ese ajuste? Que yo cojo todas las facturas de venta y le hago el ajuste del costo de venta con el costo unitario ya actualizado. Entonces vamos a mirar uno por uno cuáles son esos ajustes. ¿Cuál es el objetivo de hacer estos ajustes? Pues como les estaba explicando, actualizar los saldos de las cuentas antes de emitir los estados financieros oficiales. Entonces, para nosotros poder emitir estados financieros, porque los estados financieros no solamente se emiten anualmente, sino que se deben emitir mensualmente, ¿sí? Nosotros nos hemos como acostumbrado a que solamente sacamos balance general y estado de resultados anual, porque eso es lo que se presenta tanto en la DIAN como en bancos, en Cámara de Comercio y en el resto de entidades. Pero digamos que lo correcto debería ser poder sacar los estados financieros cada mes. Entonces, para poderlos sacar de una manera correcta y razonable, entonces debo hacer estos ajustes previamente. Porque si no, después, entonces me voy a dar cuenta que hubo de pronto algún error o que faltó registrar algo o que devolvieron un cheque que no se cobró o que reversaron una transacción que no se giró del banco. Sí, hay muchas cosas que pueden suceder en el manejo de los tiempos del desarrollo de la operación que a veces no tenemos conciencia de ello, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaba revisando un caso en un supermercado que tengo aquí como cliente en la ciudad de Tunja y resulta que ellos eh, no registraron algunas notas crédito que recibieron. Entonces, esos son errores que hay que detectar a tiempo y para poder detectar esos errores es que hay que analizar la información y ese análisis se tiene que hacer mínimo una vez al mes, ¿sí? Para evitar que el error sea muy pasado, ¿sí? Es decir, que sea un error que cometí hace un año o hace 2 años, que lo venga a detectar hasta ahora. Entonces, la idea de hacer estos ajustes y esta revisión es que se detecte los errores del mes al que corresponde el cierre o al que estoy revisando. Básicamente es por eso. Entonces, 4 tipos principales de ajustes. Vamos a ver los gastos pagados por anticipado, que son básicamente los diferidos, los activos diferidos. Bueno, eso es el dinero pagado antes de recibir el servicio o consumir el bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros pagamos por anticipado, acuérdense que ese dinero se lleva al activo y no al gasto. Entonces, al llevarlo al activo, para mí, en la cuenta 17, es como si fuese una cuenta por cobrar, ¿cierto? Esa es la dinámica que yo manejo en mi cuenta 17. Entonces, yo pagué por anticipado, en este caso del ejemplo, dice se paga un seguro anual por 1.200 en enero. Se supone que es para todo el año, ¿cierto? Entonces yo lo pago completo, entonces el registro contable queda saliendo del banco los 1.200 y lo llevo contra la 17, que es un gasto pagado por anticipado. ¿Por qué? Porque lo manejo como si fuera una cuenta por cobrar, se asimila a la cuenta por cobrar. Es decir, que yo pagué ese dinero y alguien al otro lado, el tercero al que le pagué, me está debiendo a mí o el dinero o el servicio, ¿sí? Normalmente, pues lo que me deben es el servicio, la prestación del servicio, porque no ha sucedido. Pero también puede ser que si no sucede, me devuelvan el dinero, entonces por eso se maneja de esa manera. No lo llevo al gasto, sino en el momento en que se consume
o en el momento en que se amortiza o en el momento en que se reconoce el gasto como tal, que es cuando sucede o pasa el mes que me está cubriendo el seguro para el caso concreto del seguro. Entonces aquí nos dice que el asiento contable será el gasto por seguro y en el haber o en el crédito el seguro pagado por anticipado. Ese es el caso del ajuste, el ajuste mensual que se debe hacer en el momento del cierre de mes. Entonces, el asiento contable nos quedaría. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. ¿Cómo nos queda el registro contable? Entonces, el primer registro, el de la creación del diferido, se va la 1705, que es gastos pagados por anticipado, los 1200. Y esto va contra caja o contra bancos. Y eso irá en el crédito, los 1200. Espérenme que aquí se me va a descuadrar lo que tengo más abajo. Bueno, en fin, este es el registro inicial, ¿no? Entonces, el débito contra el crédito. El débito al activo y el crédito al banco. Y cuando ya voy a hacer el ajuste, finalizando el primer mes, o sea, al 31 de enero tengo que hacer el ajuste. El ajuste queda la 5130, que es la cuenta de los seguros, y allí voy a reconocer los 100 pesos o lo que corresponde al valor del mes. ¿Y de dónde lo saco? Pues de la 1705, porque el dinero ya salió del banco cuando lo giré, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es el ajuste o la amortización del diferido, el gasto por anticipado. Entonces ese gasto por anticipado lo cruzo en los 100 pesos. Entonces fíjense que al tener aquí este valor en la 17 y este crédito en la 17, entonces eso me va restando, ¿no? La amortización lo que va haciendo es que me va restando del valor inicial. Y así sucesivamente voy haciendo este mismo ajuste todos los meses, mismo ajuste en febrero, mismo ajuste en marzo, y así sucesivamente para poder llegar al final del año con el gasto completamente amortizado. Entonces, ¿qué sucede cuando no se realiza el gasto o cuando no se completa el gasto? Ahí pues hay que ver cuál sería la situación concreta. Si la situación es que no se utilizó el seguro o que se canceló la póliza o cualquier cosa de esas, entonces hay que ver qué es lo que sucede. Si se cancela la póliza, entonces habrá una devolución del dinero que normalmente pues es a través de un documento que se llama nota crédito. Entonces esa nota crédito nos viene a reversar la primera operación. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Lo que hacemos es este que fue el asiento o el registro contable que originó la transacción, se reversa por el saldo, ¿sí? La idea es que crucemos y ya dejemos en ceros esas cuentas cuando se cancela la póliza. Si se consume completa, pues entonces se va a ir amortizando hasta que el saldo quede en ceros, este saldo de la 1705. Y todo el dinero o el monto pase aquí a la 5130, que es la cuenta de gasto en la que vamos a reconocer ese gasto como tal, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Básicamente, mm, lo hacemos es para no impactar directamente el gasto, para que no se infle de una vez el gasto por un hecho que realmente en la práctica o en la realidad no ha sucedido, ¿sí? Entonces es como, por ejemplo, el arriendo también puede ser que se pague por anticipado, pero como no ha pasado ese tiempo, el tiempo no ha existido, yo no puedo reconocer cosas que no han pasado, ¿sí? Entonces es básicamente por eso que se da este manejo. Entonces ese sería el primer tipo de ajuste que podemos realizar. El segundo sería para los pasivos diferidos, que en este caso el pasivo diferido es lo mismo, pero al revés. O sea, es lo mismo, pero a la inversa. Un pasivo diferido es cuando nosotros recibimos un ingreso pagado por anticipado. ¿Sí? Entonces, cuando el ingreso nuestro es pagado por anticipado, somos nosotros los que quedamos debiendo. ¿Sí? Es el caso contrario al ejemplo anterior.
Entonces nosotros quedamos debiendo, bien sea el dinero o el servicio o el producto. Entonces, como nosotros lo estamos debiendo, lo debemos reconocer como un pasivo. Acuérdense que eso también ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo quedaría el de los pasivos diferidos para el caso concreto que tenemos aquí? Dice un cliente paga 3.000 por un servicio de asesoría 3 meses. Al mes 1 se ha cumplido un tercio del servicio. Entonces aquí lo que hacemos es que manejamos la cuenta 27, que es la de pasivos diferidos, o la 27 o la 28, como ingresos recibidos por anticipado. Y ahí creamos nuestro pasivo. Entonces en este caso será al crédito los 3.000 pesos. Y la contrapartida será la cuenta de bancos o la cuenta de caja, que es donde recibimos el dinero. Recibimos los 3.000 pesos. El dinero ya ingresó, ya lo tenemos. Entonces lo que debemos hacer es reconocer el pasivo, porque nosotros quedamos debiendo o el bien o el servicio o el dinero. ¿Listo? Y cuando termina el mes, entonces vamos a hacer la amortización o el ajuste de este diferido. Entonces hacemos igual que en el caso anterior. Pero entonces en este caso no es un gasto, sino que es un ingreso. Entonces aquí lo que hacemos ya para el caso concreto del ajuste es que reconocemos el ingreso. Si es una venta, entonces son ventas. Vamos a reconocer la venta de finalizar el mes, los 1.000 pesos, contra la 27 o la 28, donde hayamos registrado el ingreso por anticipado. Y ahí vamos a cruzar los 1.000 pesos. Entonces sucede lo mismo que en el ejemplo anterior, pero al revés. Estos 3.000 se tienen que ir amortizando mes a mes hasta que queden en cero. Y así lo que hacemos es reconocer el ingreso en el periodo correspondiente. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué? Básicamente, pues es para no pagar impuestos por unos ingresos que no se han realizado aún. Porque como ustedes saben, pues la mayoría de las ventas están grabadas con IVA, ¿no? Entonces, si yo eh, de una vez recibo estos 3.000 y los mando directamente al ingreso, pues estoy reconociendo unos ingresos que no corresponden al periodo primero. Segundo, porque puede ser que a veces las entregas de ese producto o del servicio pueden ser también llevadas como a lo largo del tiempo, es decir, no van a ser hoy, aquí ni ahora, sino en el mes siguiente y en el mes que le sigue y así sucesivamente. Entonces, por eso no es correcto reconocer un ingreso como ya realizado cuando no se ha realizado, ¿sí? No se ha realizado efectivamente. Entonces, por eso se hace este tipo de ajuste. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Sí se acordaban de ese tema o no? Cuéntenme. No tanto. No, ese lo habíamos visto ya. Los gastos pagados por anticipado y los ingresos, los diferidos también. Los dos tipos de diferidos. Pero bueno, no pasa nada, no hay problema. Para eso estamos repasando, para que refresquen aquí, refresquen la memoria. Listo, aquí tenemos de pronto otro tipo de ajustes que llaman los gastos acumulados no pagados. Entonces, bueno, esto es como el caso contrario a los pagados por anticipado. Esto es como las cuentas por pagar. Entonces, por ejemplo, aquí dice que los empleados trabajaron la última semana, pero cobran el 5 de enero. Entonces, ¿cómo es el tema allí? Pues básicamente es un reconocimiento de las cuentas del pasivo. Reconocimiento de cuentas del pasivo para dejar causado este gasto en el periodo al que corresponde, ¿sí? Independientemente de si lo vamos a pagar o no lo vamos a pagar o lo vamos a pagar más adelante. Entonces aquí básicamente es eso, es reconocer el pasivo y reconocer el gasto.
Entonces, esto sirve mucho, sobre todo para los cierres de año, ¿no? A 31 de diciembre. Entonces, a 31 de diciembre metamos todo lo que más se pueda en materia de gastos de este año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso nos sirve para bajar la renta, eso nos sirve para soportar la operación, eso nos sirve eh, para, digamos, mayor organización en cuanto al tema de causación de documentos que queden de verdad en la fecha que es. Porque a veces, ¿qué pasa? Llega, por ejemplo, normalmente, ¿no? Llega enero, febrero, marzo incluso, estamos renovando Cámara de Comercio y todavía no hemos terminado el cierre del año anterior. ¿Por qué pasa eso? Pues porque a veces se acumula información y no tenemos el tiempo de actualizarla a tiempo, valga la redundancia, ¿sí? O de pronto a veces sucede que debemos hacer muchas revisiones y las revisiones pues toman mucho tiempo. Por ejemplo, en las empresas que manejan grandes inventarios o grandes referencias o muchas cantidades de referencias, a veces la toma del inventario se demora varias semanas, a veces no tenemos la información completa, a veces tenemos que esperar, por ejemplo, las empresas que trabajan con, bueno, la gran mayoría de empresas que trabajan con juguetería, lo que es obsequios, perfumería, relojería, todo este tema, las grandes superficies, o sea, Falabella, Jumbo, Macro, todo esto, que la venta grande, acuérdense que aquí en Colombia la venta grande es noviembre, diciembre, ¿sí? Esa es la temporada, lo que se llama la temporada navideña. Y resulta que en esa temporada, noviembre, diciembre, uno vende mucho, pero en enero empiezan a llegar todas las devoluciones. Que se dañó esto, que no funcionó, que ya no le gustó, que la talla no era esa. Entonces, todas las ventas, los chicharrones llaman ellos, de todas las ventas de diciembre comienzan a aparecer en enero. Entonces resulta que en enero está uno ajustando todavía muchas ventas de diciembre. Entonces, para que no se inflen los ingresos en diciembre y quede todo en el año anterior, yo tendría que, lo que se hace normalmente es que se meten esas devoluciones o esas notas crédito, se tratan de meter dentro del mismo año gravable, ¿sí? Para que afecten el ingreso dentro del mismo año gravable. Porque entonces, si no lo hago así, estaría mostrando unos ingresos que no son reales, ¿sí? Puedo correr el riesgo de mostrar unos ingresos que son inflados y pues eso no me muestra la realidad económica del negocio, que es lo que quiero mostrar en los estados financieros, no solo para conocimiento interno, sino para el tema de impuestos también. Porque si yo tengo, por ejemplo, yo tengo ingresos de 500 millones durante el año tal, pero en el año siguiente, en enero, me llegan unas devoluciones de 20 millones, por ejemplo. Entonces, mi ingreso neto, el neto real, fue de 480, no fue de 500. Y si yo lo dejo así, entonces voy a pagar impuestos sobre 500 y no sobre 480. Eso no solamente me genera errores en la información, retrasos en los procesos, sino que me genera más impuestos a pagar, no solo en IVA, sino en ICA también, porque el ICA se basa es en los ingresos. ¿Mm? Entonces, todo eso genera un montón de cosas, reacciones en cadena que pueden llegar a afectar no solo las cifras que estamos queriendo mostrar, sino el desempeño general de la empresa. Entonces, por eso es que se deben hacer estos reconocimientos. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso. Por eso es que llega marzo y no hemos terminado el cierre del año anterior, porque hay millones de cosas. Ah, también están los cuadres de inventario, los ajustes de inventario, los faltantes del inventario, porque hay los que trabajan en eso o conocen del tema sabrán cómo es, que si hay faltantes, entonces hay que hacer una investigación de por qué el faltante. Y pues esas investigaciones toman tiempo, no puede ser de un día para otro, entonces resulta que me demoré un mes, 2 meses investigando cómo fue el faltante, entonces de pronto es un robo que viene ya sistemático, progresivo, periódico, entonces todo eso es realmente lleva tiempo y la idea es que se pueda como detectar lo más rápido posible para poder hacer los ajustes antes de que termine el tiempo estipulado. Entonces, básicamente, bueno, por eso es que reconocemos los gastos y reconocemos el pasivo en la fecha en que lo debemos reconocer.
Mismo caso para los ingresos acumulados no cobrados. En este caso, de los ingresos no cobrados, pues es el caso contrario. Entonces, por ejemplo, intereses ganados en una inversión bancaria durante el mes que el banco deposita el próximo año. Eso, bueno, eso casi nunca sucede, pero puede suceder, ¿no? También puede suceder. Entonces es el caso contrario a este caso que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, que yo tenga ingresos menores a los que realmente tuve. Con los ingresos no hay, digamos que no hay tanto problema porque yo podría reconocerlos en el periodo siguiente y pagar los impuestos en el periodo siguiente. Es más problema cuando son los gastos, porque ¿qué pasa? Los gastos pierden unos efectos que son mm, lo que se llama el gasto deducible. El gasto deja de ser deducible si no se reconoce en el periodo al que corresponde. Y entonces, si no es deducible, no me disminuye la utilidad, que es lo que yo necesito para poder disminuir el impuesto de renta, que es como el objetivo principal de todo el juego tributario. ¿M? Pues la idea es poder tener la información completa, precisa, oportuna para poder manejar el tema tributario de una manera adecuada, que no me genere sobrecostos en el pago de los impuestos, sino que sean tarifas correctas. Y porque después pueden haber también investigaciones, entonces eso genera correcciones y las correcciones, acuérdense que genera sanciones. Entonces, bueno, por eso debemos hacer todas esas cosas. También, pues, digamos que entre el mes y mes es posible que nosotros, entre el cierre de un mes a otro, podamos de pronto trasladar esa información, ¿sí? Pero de donde no puede pasar esa información en el tema de los tiempos es de un año al otro. Entonces, digamos, por ejemplo, las retenciones en la fuente. Si yo tengo retenciones que pertenecen al mes de diciembre, no puedo meterlas en el enero siguiente. Tengo que sí o sí meterlas en diciembre. Lo que no sucede durante el año. Entonces, si yo de pronto tenía unas retenciones en agosto que no practiqué o que no declaré o que se me olvidó o que no las metí, entre comillas, podría meterlas en el mes siguiente, ¿cierto? Siempre que queden dentro del mismo año gravable, que es lo importante. Ya cuando se pasan de un año a otro, ahí es cuando empiezan los problemas. Pero básicamente, pues por eso hacemos estos ajustes, ¿no? Para poder detectar estos errores y evitarlos. Entonces, por eso es que se hace. Ajustes especiales de cierre. Bueno, estos ajustes son básicamente la depreciación. Depreciación que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Nosotros también ya trabajamos en el módulo de activos fijos, trabajamos todo lo relacionado con el tema de la depreciación. La depreciación es un ajuste que se hace al valor de los activos fijos, entonces a maquinaria, a vehículos, al equipo, a equipos de cómputo, a equipos de oficina, a todos los activos fijos que tenemos en nuestra compañía y se calcula básicamente a través de nuestra fórmula de nuestro método de línea recta, ¿cierto? Entonces la línea recta se determina a través de una vida útil y la vida útil del activo pues la tenemos determinada en unos años, dependiendo la clasificación que tenemos de los activos. Hay unos que duran 5 años, otros que duran 10 años, otros que duran 3 años, otros que duran 20 años. De acuerdo a esa vida útil y a esa tabla de la vida útil de los activos, nosotros calculamos esa depreciación, ¿no? Y hacemos el ajuste. El ajuste se debe hacer mensual. Bueno, hay empresas que lo hacen anual, pero lo correcto sería hacerlo mensual. Porque, digamos, ¿por qué? Porque me permite impactar los estados financieros de una forma más precisa. ¿M? Digamos, si yo acostumbro a hacer ese ajuste únicamente al final del año, si el banco me pide unos estados financieros a corte de agosto, pues no voy a tener la información real porque me ha faltado hacer la depreciación de 8 meses que voy a meter en el último mes, entonces eso me va a ir afectando de todas maneras el juego de los ingresos versus gastos, ¿no? El comportamiento y la tendencia de los ingresos versus gastos se debe, digamos que mantener, ¿no? A menos que sea una empresa que genere unas ventas en ciclos
o tenga picos de ventas. Por ejemplo, lo que les hablaba ahorita en el caso de los supermercados, para la venta grande es en noviembre, diciembre, porque se venden las anchetas, porque los regalos a los empleados, porque la gente consume más licor, porque es como la época de la festividad y eso hace que se incrementen los gastos en algunos sectores de la economía, ¿sí? Entonces esos picos, digamos, hay algunos tipos de negocio en los que se identifican, pero hay otros en los que no. Digamos, por ejemplo, seguros, por ejemplo, seguros de vida, seguros de vehículos, eso digamos que es una línea de negocio que se mantiene como estable todo el año, todos los meses. Es un valor muy, muy regular o muy parecido. Entonces, dependiendo de eso, por eso estos ajustes se deben hacer mensuales, para que el impacto en los estados financieros sea el mismo y sea consistente durante todo el año. Entonces tenemos aquí que uno de los grandes es la depreciación y tenemos también aquí una estimación de cuentas incobrables. Las cuentas incobrables son cuentas por cobrar básicamente, cuentas por cobrar que son incobrables. En algún momento se determina, o se hace un estudio en los que se pueden determinar como incobrables. Por ejemplo, el tercero murió, el tercero que debía murió y no se le puede cobrar, o entró en una especie de juicio de sucesión y hay que esperar 10 años a que salga el juicio para poder recuperar el dinero. Entonces uno determina y mira si realmente sí se va a poder recuperar o no se va a poder recuperar. Y si no, pues lo mejor es hacer el ajuste para no tener en cuenta esas cuentas por cobrar que van a permanecer 10 años ahí y realmente es incierto que suceda o que no suceda, ¿sí? No se sabe. Probabilidad 50-50. Entonces uno analiza y determina si realmente vale la pena seguirlas teniendo en la cuenta 13 o hacer de una vez el ajuste y darlo como un castigo de cartera, impactando directamente el gasto como una pérdida o una provisión de cartera. Pero bueno, lo primero que se hace es como una especie de provisión y luego si se procede a castigar esa cartera, es decir, a darle de baja. Entonces estos ajustes también son de tipo especial de cierre. Bueno, entonces esta partecita que tenemos aquí del ciclo contable es algo que ya habíamos visto también en esa clase que vimos, no sé si se acuerdan ustedes, ese resumen de devengos contables y esa hoja de trabajo que nos permitía ver en un solo documento todo el proceso contable. Cuando vimos allí, entonces ese proceso contable se resume acá en estas tres frases claves del ciclo contable. La primera es la apertura y documentación, que son los cimientos, ¿no? El origen de toda la información contable. Aquí definimos balance de apertura, cuáles son los documentos que se van a utilizar, las políticas contables que se van a utilizar también, se diseñan las políticas y se parametriza el software que es el que va a procesar toda la información. Como parte 2 tenemos el movimiento y el registro de la información. Entonces el movimiento hace referencia a las transacciones o a los movimientos que se van dando en el transcurso normal del negocio entre compras y ventas, gastos y demás movimientos de tipo contable. Entonces aquí es donde empieza realmente el movimiento. Aquí entonces se van a reconocer tanto los ingresos como los gastos y todo, en general, todos los hechos económicos de la entidad o de la empresa. Y como fase 3 pues tenemos esta partecita especial del cierre y ajustes. Los ajustes básicamente se hacen antes del cierre, ¿cierto? Entonces, antes del cierre hacemos una revisión, hacemos los ajustes y cuando ya estén hechos los ajustes, hacemos el cierre como tal. Entonces, estos procesos de cierre, como les digo, se puede hacer si el cierre mensual y normalmente, pues también, obviamente, se hace el cierre anual. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, inquietudes?
Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes y continuamos con esta clase. David, cuéntanos. Yo, profe, buenas noches, qué pena. Buenas No es noches. sobre el tema, es una consulta, una duda como de cultura general. Dale, tranquilo. Si de pronto su merced me pueda resolver. Si una persona, digamos, el año pasado o antepasado declaró renta Sí, y le salió un saldo a favor y, digamos, este año ya no tiene que declarar, si no declara ese saldo a favor, ¿es verdad que se pierde? es verdad que se pierde. Persona natural, ¿no? Sí, señora, persona natural. Sí, ok, sí se pierde. Si no lo declaras, se pierde. Ujú. Tienes O que sea, irlo tocaría declarar arrastrando. nuevamente para poderlo arrastrar a este año. Exactamente, tienes que irlo arrastrando hasta el momento en que lo vayas a cruzar con un impuesto o de pronto a solicitar. Si es persona natural, normalmente esos saldos a favor se pueden solicitar. Eh, yo solicito saldos a favor, entonces si quieres te puedo revisar el caso, Profe, si te interesa. disculpe una pregunta. Sí, cuéntame. Vamos a suponer un caso hipotético. Se nos olvidó hacer una declaración un año. Ujú. Listo, nos colocaron una sanción, una multa. El año ¿De siguiente, pues yo hago renta la o de qué? declaración y tengo un saldo de renta. Todavía no vamos a llegar a exógena. Una declaración de renta. Normal, Sí, persona natural. Esa persona sí. natural se equivocó un año, se le pasaron los montos, no declaró, se le olvidó la fecha. Listo, Ujú. le colocaron la multa. Pero el año siguiente, pues esa persona tiene un saldo a favor. ¿Qué pasa en ese caso? Pues mira, realmente, bueno, como lo entiendo, no pasaría nada. Simplemente el año en que no se declaró, pues hay que hacer la declaración. Esa declaración obviamente va con una sanción de extemporaneidad porque no se presentó en su debido momento. Si el año siguiente tiene que declarar y le da saldo a favor, pues no pasa nada. El saldo a favor sigue ahí hasta que lo compenses. Lo tienes que seguir arrastrando, lo mismo de la pregunta anterior. Lo tienes que seguir arrastrando hasta que lo compenses con un impuesto o hasta que lo solicites para que te lo devuelvan. ¿Sí quedó resuelta la duda o no? De mi parte, sí, Sí, señora, muchas señora. gracias. Profe, y en caso de que fuera una exógena, la empresa tuvo pues utilidad, ventas superiores a 700 millones de pesos. ¿Qué Sí. sanciones tendría la empresa en caso tal de incumplir la exógena? Pues mira, el régimen sancionatorio de la exógena es un poquito más costoso. Es costoso, ¿no? Lo que hay que hacer allí es que hay que presentar la exógena sí o sí, porque estas obligaciones tributarias no se pueden evadir. Entonces, si tú no lo haces voluntariamente, hay todo un proceso, ¿no? Abren un proceso investigativo y te pueden ellos decir su exógena es esta, pero entonces te van a poner el doble de la sanción. Normalmente para la exógena, lo que se hace es que se hace una sumatoria del valor de todos los formatos que se debieron enviar y no enviaron, y esa es la base para el cálculo de la sanción. Es una sanción por extemporaneidad. Pues hay que ver cuál es el porcentaje que le aplica para poder calcular esa sanción. Pero de igual manera, esas sanciones, por no enviar la exógena, hay una forma de reducir esa sanción si se cumplen como con algunos requisitos. Básicamente es como el 1% de la cifra sobre la que no se informó. Entonces, si fueron 700 millones sobre los que no se informó para el caso de un solo formato, que estaríamos hablando del de ingresos. Entonces, si son 700 millones, muestra 700 por el 1%, eso es igual 7 millones de a pesos. 7 millones de pesos. Eso de un solo formato, del 1007, que es el de ingresos. Si fueron las ventas. Ahora, si esas fueron las utilidades, pues las ventas tuvieron que ser muchísimo mayores, entonces pues así mismo se va creciendo la cuenta. Ok, profe. Eso Gracias, de un tenía solo la, formato. pues tenía la Normalmente, duda.
Sí, normalmente para personas jurídicas son más o menos entre 12 y 15 formatos que hay que enviar anualmente, entonces calcula, toca sumar la columna donde se suma, donde va el valor de cada uno de los formatos. Entonces tú dices, del 1007 eran 7 millones, del 1001, que es el de todos los pagos, entonces pudieron ser fácilmente 500 millones que no se reportaron, ¿sí? Entonces ahí son otros El 5 tope del millones. el Ahí tope son de la otros 5. exógena está en ya. El tope de la exógena está en cuánto, profe, 500 o 600 millones actualmente. No, para la exógena depende Ujú, de varias condiciones para reportar la exógena. ok. Básicamente todas las personas jurídicas reportan exógena. El tope Ujú, es como para las personas naturales. Básicamente todas las personas jurídicas reportan exógena. ¿Qué hay que hacer? Tener un mínimo de ingresos, un mínimo de patrimonio y también cumplir de pronto si son agentes de retención en la fuente, sí o sí tiene que presentar exógena. Y si por alguna extraña razón no fue agente de retención en la fuente o no practicó retención en la fuente, pues porque no tuvo gastos, entonces ahí sí aplicarían los topes de ingresos. ya. Pero entonces te puedo decir que en la mayoría de los casos sí o sí les toca porque si no cumple una condición, cumple la otra. Entonces, eso no hay escapatoria. Pero pues hay toda una reglamentación. Hay que ver la resolución porque cada año se saca una resolución diferente para la exógena. Primero hay que ver de qué año es el reporte, cuáles eran las condiciones para ese año, si cumplía o no cumplía con la obligación. Pero si le llegó requerimiento de la DIAN es porque sí cumplía, ¿sí? Porque pues ellos no van a mandar un requerimiento porque sí o porque se les ocurrió, no, básicamente porque sí. Mm, Básicamente, entonces, personas jurídicas para los ingresos superiores a 100 millones, básicamente, y si son agentes de retención o cualquiera de las dos. ¿M? Pero como te digo, todas las personas jurídicas son agentes de retención ok, automáticamente. Y ya. para personas Ok. naturales, entonces los ingresos brutos son superiores a 587 millones aproximadamente, y también si fueron agentes de Ujú, retención. Bueno, esos 580 se dividen, como eso va por cédulas para el caso de las personas naturales, entonces hay que ver que cumpla también otras condiciones. mm, ok. Sí, eso te cuento. No tenía tenía la duda con respecto con eso, pues con los topes. Pero bueno, ya la duda está aclarada. Ya hay que mirar otra cosita acá. Sí, eso es como Ok, ahorita la profe, renta. muchas gracias. Ahorita viene la renta de personas naturales, con gusto. Renta de personas naturales. Entonces todo el Ujú, mundo empieza, ¿será que me toca declarar? ¿Será que no me toca declarar? Entonces, pues hay que mirar los topes y ver si se pasaron de mm, los topes para determinar si hay que declarar sí o sí. A sí. veces dicen, no, pero es que yo no me pasé por 1.000 pesos, 2.000 pesos. Pues si se pasó, le toca. ¿M? No, y hay algo Es que claro. pues que hacemos mucho, estamos pecando ignorantemente, que es trasladar, pues digamos, los recursos de una cuenta bancaria a un Ah, Nequi o sí. un Plata y automáticamente pues Ujú, suman como otro ingreso más. Entonces, exactamente. pues, por ejemplo, acá hay una personita que hace eso. Ella después me decía, no, no me toca, yo sí te toca porque tú mueves tu salario hacia el Nequi y ya con eso, pues prácticamente estás teniendo el doble de ingreso. Claro, lo Y duplica. efectivamente, pues le toca declarar renta, a pesar de que el salario no era superior a era 2.800.000. Pero Exactamente. con eso, ese chip, Pues ahí lo que sucede es que hay una presunción de ingresos, ¿no? Se presume que es un ingreso. así Le es, toca a uno demostrar que no. Y para demostrarlo, pues hay que tener los así soportes, es. ¿no? Es que mira, fue mi sueldo que lo pasé de aquí para allá. Ah, pero entonces muéstreme el extracto donde fue que el sueldo y muéstreme el contrato de trabajo donde dice que ese es su sueldo y muéstreme el giro del pago por nómina donde dice que ese es su... Ah, listo. Pero pues para eso es todo un proceso de demostrar. Entonces, Ujú. lo más fácil pues es declarar, uno declara los ingresos que son y listo, ya con eso salvó la patria. Sí, exacto.
Ok. Listo, profe. Y chicos, bueno, con mucho gusto. Pues recen, por favor, para que se arregle ese desayuno y podamos continuar con nuestra formación. Y si no, pues no se estresen tampoco, chicos. Esperemos a ver a que normalicen y ahí ya daremos las oportunidades necesarias. Sin embargo, pues traten de hacerlo, como les digo, por el Microsoft Edge o por otros navegadores, a ver por cuál les funciona. Y a veces está funcionando como en algunos horarios, está intermitente, depende del flujo de personas que se conectan y todo eso. Entonces traten de pronto de aprovechar los horarios que no son tan congestionados para poder ingresar y ver si se pueden adjuntar las evidencias. Esta grabación entonces se las voy a dejar en el canal de YouTube y les mando el link con los voceros mientras podemos publicar en la plataforma, ¿vale? Sí, señora. Listo, entonces estoy deteniendo la grabación y ya terminamos nuestra